Buenos días, soy Nelly Selem y les voy a presentar variantes genómicas o cepas de SARS-CoV-2 para el seminario de COVID de la clase Big Data para Genómica en conjunto Simvestab CIMAT. Sabemos que el genoma es el total del DNA de cada organismo y que especies distintas de microorganismos poseen genomas diferentes. Ahora bien, una misma especie puede tener diferencias con fenotipo relevante. No siempre es así, puede ser que las diferencias no se vean reflejadas en el fenotipo o, como en este caso, puede ser que sí, ya sea en el color o en alguna característica fisiológica. Una cepa es una variante genética de una especie. Las cepas son caracterizadas durante un solo aislamiento genético. Generalmente se derivan de una sola colonia celular de una placa Petri. Las variantes génicas son cambios en el genoma de un organismo. Por ejemplo, la sustitución de un nucleótido A por G dentro de una posición, digamos la 23.402 del genoma. ¿Qué es lo que causa las variantes génicas? Pues las mutaciones, y estas pueden ser sinónimas a nivel de DNA, no sinónimas a nivel de proteínas o bien indels, inserciones o deleciones de pedazos de DNA en el genoma. Y estas mutaciones pues ocurren en todos los genomas, en particular en el genoma de SARS-CoV-2. Aquí, por ejemplo, está cambiando la posición A a G en la posición 23.402 del genoma. Y como vemos, esta es una mutación distribuida, o sea, hay un buen porcentaje, digamos un 60% de los genomas secuenciados hasta ahora que tienen la mutación G y otro, un 40% que tiene la mutación A. Esto no siempre es así, hay mutaciones que solamente aparecen en uno de los genomas o en dos, no están muy distribuidas. El genoma de SARS-CoV-2 muestra variantes génicas con distinto nivel de entropía. La entropía es más alta entre más se acerque a 50 y 50, 50% de una variante y 50% en otra. Esto es lo que mide la entropía y, como les digo, hay distintos niveles de entropía en cada una de las mutaciones presentes en el genoma de SARS-CoV-2. Ahora bien, una variante puede fijarse en una población, ya sea por medio de la selección debida a una característica ventajosa o no necesariamente es así. En este caso les muestro un ejemplo de selección de una variante en una población de bacteria. Es de resistencia a antibiótico. Empezamos con una población que tiene los colores amarillo, naranja, rojo, y que cuando pasamos por selección ya únicamente nos quedamos con los colores rojos, los que tienen la resistencia a antibiótico. Entonces, estas variantes se fijaron debido a que se seleccionó una característica que confiere una ventaja a la cepa. Pero no siempre es así. También puede suceder que tengamos efecto fundador, o sea que tenemos una población, digamos, todos los virus que estaban en China, y hubo una migración, algún viajero de Italia, de México, que únicamente se llevó las variantes verde y naranja. Y cuando llega a colonizar su población, digamos la población mexicana, ahora solamente están las variantes verde y naranja del virus. Y esto no quiere decir que tengan una ventaja funcional o fisiológica sobre las variantes amarillo y azul que no trajimos. Simplemente hubo un efecto fundador. Existen diversos estudios que han abordado las cepas de SARS-CoV-2. Por ejemplo, estudiando si hay diversidad genética, si hay evolución, haciendo análisis de redes, y otros más han intentado correlacionar estas cepas o variantes génicas con características fisiológicas como la patogenicidad. Pero en este momento no se ha demostrado que alguna de estas variantes posea una mutación fijada debido a la selección de alguna característica fisiológica como mayor patogenicidad, mortalidad o infectividad. Se necesitan más estudios para tener esta conclusión. A continuación, voy a discutir por qué es importante ver con espíritu crítico tanto los artículos periodísticos que difunden la información sobre artículos científicos de variantes génicas, como el mismo contenido científico de los artículos científicos que hablan sobre variantes génicas. Esta Research Explained es una página que se dedica a revisar cómo se presentan periodísticamente estos artículos de investigación. Entonces, por ejemplo, algunos encabezados dicen:
El coronavirus ha mutado en más de 30 cepas diferentes. Eso es falso, pues porque, como vamos a ver después, hay muchas más variantes génicas de coronavirus. Entonces, pues esta no es una noticia que se haya expresado bien en este titular. Pero lo que es aún más malo es que se presente como la habilidad del coronavirus de mutar ha sido subestimada y hay mutaciones que son mucho más mortales. Bueno, lo que este artículo dice, como vamos a ver más adelante, no es que sean más mortales, sino que se reproducen más en una caja Petri, algunas de las variantes. Y, o sea, para empezar, eso no es que sean más mortales. Y luego, continuando con la investigación crítica de lo que dice este artículo científicamente, pues podemos ver algunos puntos en donde se puede mejorar. Lo que este artículo dice es, extrajeron muestras de 11 pacientes. Y de esos 11 pacientes, identificaron en total 33 mutaciones, de las cuales 19 son nuevas. Y de estas variantes o cepas, hubo una que creció 270 veces más que la más lenta. Y la conclusión que tiene el artículo es que entonces el SARS-CoV-2 muta más de lo que habíamos predicho, eso no me parece una conclusión obvia, y que diferentes cepas del virus pueden reproducirse más rápido y matar células más rápido que otras. Ahora bien, la crítica científica a este artículo es que tienen una muestra muy pequeña. Para empezar, pues 11 pacientes son pocos, tienen distintas edades y no sabemos cómo se van a comportar las cepas en vivo. Necesitaríamos más pacientes para poder determinar qué es lo que pasa, por ejemplo, en cada una de las edades. Otra crítica que le podemos hacer es que si bien empezaron su ensayo de crecimiento con 100 partículas de virus, pues no sabemos si todas son viables. No estandarizaron por cuántas eran todavía que se podían reproducir dentro de la célula. Entonces, pues faltó una estandarización para poder realmente decir que una crecía 270 veces más rápido que la otra. Claro que esto es posible y esto es el camino para empezar a hacer esos experimentos. Sin embargo, pues le faltó estandarizar para poder concluir. Bueno, esto ya lo dijimos. Y la última cosa de la que quiero hablar es que de hecho se ha estimado que un paciente puede tener entre 4 y 50 variantes intra-host. Es decir, em, como se reproduce tanto el virus dentro de ti mismo, pues va a haber algunas mutaciones. Y entonces, ¿cómo sabes si la que aislaste de ese paciente pues era realmente la más abundante? Otra cosa que hace este artículo es que solamente toma una muestra por paciente y puede ser que la que tomó pues no era la más representativa para este paciente. Entonces, ¿cómo decidimos qué es una cepa y cuántas variaciones hay? Tenemos que GISAID es una base de datos que guarda todos los genomas de SARS-CoV-2. Hasta el momento, cuando chequé, había aproximadamente 30.360 virus. Es pública, la pueden consultar y pues por ejemplo aquí les muestro cómo ya están ahí 17 genomas mexicanos. Esta base de datos es procesada por el software NextTrain, que lo presenta dentro de una plataforma web que es fácil de navegar. Actualmente NextTrain ha procesado 4.000 genomas completos y te los muestra en estos árboles filogenéticos. CoVGlue es otra base de datos que analiza las variantes génicas y aquí les muestro que hay 9.200 variantes que son no sinónimas. Bueno, también podemos consultar inserciones, deleciones, pero aquí nos muestra 9.200 no sinónimas, es decir, que si el genoma es de 30.000 pares de bases, aproximadamente un tercio de ellas pues han mostrado una variante que codifica para una mutación no sinónima. Como ya les mostré, pues este es el genoma del virus. Abajo podemos ver cada uno de los genes, por ejemplo, ORF1A, ORF1B, Spike, de la que ya hemos hablado previamente, y
Nexttrain las clasifica por entropía y por eventos. Como ya vimos, no todas las variantes tienen la misma secuencia, pero hay muchas variantes. De hecho, Nexttrain utiliza los genomas de Giseid y propone 8 clados en la filogenia, en base a qué tanta entropía tienen, o sea, qué tan distribuidos están. Entonces, digamos que bajo el criterio de Nexttrain hay 8 cepas. Sin embargo, otros artículos, por ejemplo, utilizando redes, lo que dice es que hay para él 3 cepas de coronavirus, A, B y C, y por supuesto unas están más difundidas que otras. Este otro propone las cepas L y S basándose en desequilibrio de ligamiento. Busca en dónde hubo un desequilibrio y ahí dice, bueno, esta va a ser mi cepa L y esta va a ser mi cepa S. Y dice, por ejemplo, que la cepa S es la más ancestral porque en la posición 87-82 tiene una T que es compartida con los genomas de pangolín y de murciélago, que se consideran ancestros de SARS-CoV-2. Y lo mismo en la posición 28-144 tiene una C que coincide con la secuencia ancestral. En cambio, su cepa definida como L pues tiene una mutación, C por T y T por C en el otro sitio. Así pues, existen diversas variantes génicas de SARS-CoV-2. Depende de quién esté haciendo el análisis, vamos a decir pues cuáles son las cepas. Hasta el momento ninguna se ha identificado como fisiológicamente relevante. Si alguna de ellas lo fuera, entonces pues seguramente se adoptaría el estándar por la comunidad científica para decir, bueno, la cepa tal, mutante por este nucleótido en esta posición, pues es relevante fisiológicamente y por eso se le va a llamar cepa, no sé, cepa especial. Y bueno, pues como conclusión, faltan estudios para determinar si alguna de estas cepas se debe a la selección o simplemente son consecuencias del efecto fundador, y actualmente no hay evidencia de ello. Ya saben, hay 7 tipos de coronavirus, estos no son cepas, son simplemente especies diferentes, 3 de ellos han sido graves, existen 4 más que son especies distintas, no cepas distintas, es lo único que quiero hacer notar, que causan el resfriado común, que la mayoría de nosotros lo hemos tenido. Hay diferencias genómicas, que es diferente, o sea, hay hasta pedazos de genes diferentes con respecto a las otras especies. Y pues ya solamente les quiero pasar aquí cuáles son las referencias que consulté para realizar esta presentación.